sucediendo. Estadística, cuando uno lee las estadísticas de los estudios que han hecho acerca del tema de la internet, acerca de la pornografía en el mundo y también dentro de las iglesias, uno se queda aterrado, pastor. Estadísticas como, por ejemplo, que hay 420 millones de páginas pornográficas en internet. Dice que la palabra sexo es la búsqueda número uno en internet. En las estadísticas también dicen que el 42.7% de los usuarios de Internet ven pornografía. Adicionalmente, en estos estudios que se hacen en diferentes fuentes, mencionan que los ingresos de la industria pornográfica son más que los de las principales empresas de las tecnologías juntas, en el caso de Microsoft, Google, Amazon, eBay y todas estas otras empresas de Internet. Hay 68 millones de búsquedas por pornografía, dicen estos estudios al día. 7 de cada 10 líderes en las iglesias, ya entrando en el plano de las iglesias cristianas, dicen que 7 de cada 10 líderes en las iglesias admiten visitar páginas web para adultos por lo menos una vez a la semana. Y dice también que 4 de cada 10 pastores admitieron lo mismo, y el 50% de los hombres cristianos y el 20% son mujeres cristianas, los cuales son adictos a la pornografía. Así que cuando uno ve esta cifra, uno se queda escandalizado de ver esto. Lo que me llama la atención aquí, pastor, es, es que por mucho tiempo uno pensaría, no, pues esto es un tema más de los hombres, no de las mujeres. Y todo este panorama general de lo que estamos hablando, de los millones y millones de pesos y de dólares que se mueven en torno a esta industria, lo deja uno aterrado. Y aún más el tema de la mujer también, que tiene una cuota bien importante en este tema de la adicción al pecado de la inmoralidad sexual. ¿Qué podemos decir al respecto, Pastor Alexander? Bueno, lo primero es, de verdad le doy gracias al Señor por este esfuerzo que ustedes están haciendo de llevar este programa y este material, porque a mí me duele cuando veo que en las iglesias a veces se toca este tema aisladamente, tal vez se da una conferencia, tal vez una charla por aquí y allá, y luego se vuelve a olvidar, sin entender que esto es una batalla continua. Nosotros, puede que tengamos en las mismas iglesias personas que ni imaginamos, que no imaginamos que estén atrapadas en algún tipo de pecado sexual, pero han aprendido, como les decía, a vivir con ello, a vivir una vida doble, a vivir escondiéndolo, a vivir fingiendo que todo está bien, y ellos no viven bien así. Algunos de ellos, como también en la realidad, ni siquiera han entendido ni conocido el Evangelio, y eso se muestra en, esos son testimonios de personas que han llevado el curso bíblico y dicen, yo antes, la verdad, nunca había entendido bien el Evangelio. Claro, si no he entendido bien el Evangelio, si no conoce verdaderamente a Cristo, no iba a poder ser libre. Otros podrán decir, yo era cristiano, pero había caído en esta trampa por mi negligencia, por falta de conocimiento, etcétera. Entonces es muy bueno, y le doy gracias al Señor que ustedes están en este esfuerzo, que este tema lo tengamos como algo constante, que entendamos que esto es una lucha en la que todos tenemos que involucrarnos, y que el Señor está levantando un ejército de, de valientes que quieren decirle no a esta inmoralidad que está entrando, es como yo lo digo, es como una inundación de inmundicia que hay, en la que está el mundo y que ha entrado a la iglesia. Por ejemplo, lo, ¿cómo era hace muchos años el asunto de la pornografía? La pornografía era por alguna revista que se colaba por ahí en las escuelas secundarias, alguien la llevaba todo algo muy furtivo, muy difícil, y el pecado sexual siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que en la magnitud en que lo tenemos hoy es increíble. Por ejemplo, esto de los teléfonos. ¿Quién de nosotros hace 30 o 40 años tenía acceso a teléfonos? En las casas había un teléfono y eso era todo lo que existía, pero ahora en las Claro. casas hay un montón, cada miembro de la familia tiene un teléfono, Un teléfonos que tienen smartphone. acceso, exacto, Ajá. y con acceso a cosas inapropiadas, y todo eso nos manda entonces a ser muchísimo más responsables, más cuidadosos.
Y ahí está lo que estábamos hablando, ¿no? De no seguir el mundo, la corriente del mundo. Entonces la gente lo hace, entonces yo también lo hago porque eso es normal y empezamos entonces a tergiversar la realidad como tal del pecado. Voy a leer algunos de los comentarios que nos están haciendo los oyentes en este momento, pastor. La hermana Claudia Uribe dice, vivimos en medio de una revolución moral y la sensualidad está presente en todo y muchas veces no nos percatamos de esto. Caroline comenta, sí, tal vez cuando no hay una lucha personal, no hay un genuino cambio y no ha nacido de nuevo. También dice, duro, verdad, confrontar estos temas con mi lucha diaria, está diciendo acá Caroline. Pregunta Claudia nuevamente Uribe, dice, al respecto de las estadísticas que estábamos leyendo, pastor, donde mencionábamos que el 50% de hombres cristianos y un 20% de mujeres cristianas son adictos a la pornografía. Ella pregunta, ¿las mujeres nos vemos involucradas de la misma manera en estos temas? Básicamente es eso. Entonces allí, primero que todo, pastor, para entender bien, porque como lo decía, se extraña uno, y muchas personas también pensarán lo mismo, de que las mujeres se van involucradas en estos actos de inmoralidad sexual. Y es una realidad, pero es lo mismo el involucramiento en estas actividades de inmoralidad sexual en las mujeres que los hombres. ¿Cómo podíamos responder esto? Bueno, si hablamos con respecto a las solicitudes que llegan al Ministerio Liberando a los Cautivos, no es en la misma proporción, pero es alarmante cómo va siendo cada vez mayor la cantidad de mujeres que también piden ayuda en esto. Antes eso no hubiera sido así. Y esto es consecuencia precisamente de otro ataque diabólico a la familia y a la integridad de la iglesia, que es el feminismo. En el feminismo le ha hecho creer a la mujer la mentira de que ella se va a liberar comportándose con las mismas libertades que un hombre en el pasado tenía, digamos, nunca era como algo de criticarse que el hombre fuera promiscuo. Se hablaba mal, pero era como algo aceptado, incluso estamos hablando en el mundo, ¿verdad? Sí, y lo Entonces, dice, la dice, mujer perdón, piensa, pero perdón, sí, perdón, pastor, perdón. Aquí está, nos está escribiendo Claudia Uribe. Ella dice, aclarando su pregunta, es decir, cuando hablamos de pecados sexuales, solo hablamos de masturbación y pornografía en el caso pues de la mujer. O pregunta si hay formas más sutiles de este pecado en la mujer. bueno, es que yo no quisiera entrar en detalles de desviaciones diversas que hay, porque no quiero tampoco manchar la conciencia de nadie, porque el mismo apóstol Pablo en Efesios 5 nos dice que hasta vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No quisiera hablarles de muchas cosas que están sucediendo y que están por las cuales personas están pidiendo ayuda, pero sí quisiera decirles, el espectro es amplísimo de los problemas y desviaciones sexuales de todo tipo, no solo pornografía, no solo masturbación, no, muy diversos problemas de la sexualidad. Cualquiera que se desvíe del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Un hombre para una mujer para un hombre, unidos bajo un pacto, bajo la bendición del Señor, para formar una familia, para amarse el uno al otro, y parte de este amor es esa expresión especial de la sexualidad que tiene dentro de sus fines también la procreación, por lo cual tampoco es que cuando hablamos de sexualidad cualquier práctica que se le ocurra a la pareja en el matrimonio es permitida. Eso tal vez será tema para otra, este, Sí, sí, para otro programa, pastor, porque sí, este es un tema, ese es un tema bien relevante que quizá lo trataremos en otra oportunidad. Creo que se volvió a caer la comunicación con el pastor, ya lo vamos a enganchar nuevamente, a traer nuevamente al programa, pero estaba hablando sobre las prácticas sexuales inadecuadas dentro del matrimonio. Y ese es otro tema relevante también
porque muchas veces se les dice a las parejas en las iglesias, no, si ustedes están de acuerdo, no hay ningún problema. O sea, lo importante es que los dos estén de acuerdo y listo. Y eso es un engaño, porque nosotros rendimos cuentas es al Señor. Entonces, en este punto nosotros no tenemos que compararnos con otras parejas, no tenemos que compararnos con el estándar del mundo como tal, sino que tenemos que es ir a la palabra de Dios, ir a la verdad del Señor y poder tener ese estándar bíblico acerca de esta cuestión, ¿sí? Como lo dice el Señor en su palabra, que el lecho sea sin mancilla. Entonces ese es un tema que nosotros tenemos que tener claramente, que tenemos que tener en total conciencia de lo que está sucediendo como personas de manera individual, mantener la pureza y la santidad, pero también obviamente dentro del matrimonio, dentro del hogar, saber de que Dios nos manda a que llevemos una vida pura, plena para la gloria de Él. Hemos estado entonces hablando acerca de la definición del pecado sexual, de la gravedad que se tiene hoy en el mundo sobre este mal y en las iglesias que tampoco es ajena a este pecado. Y estábamos hablando precisamente de las estadísticas, cómo veíamos que aún los pastores, líderes en las iglesias y las mujeres también son presas de este mal. Así que en eso estábamos, pastor. No sé si quiera redondear el tema, porque es importante pasar a la otra parte también de la necesidad de la pureza sexual. No sé si quiera abonar algo adicional de lo que de lo que estamos hablando. Bueno, mientras volvemos, desafortunadamente se nos está cayendo la comunicación, pero mientras volvemos, debemos decir que muchas de las personas que llegan a este ministerio a Liberando a los Cautivos, en el cual nosotros hacemos parte, pues todos son hombres, o sea, también llegan mujeres con la necesidad de luchar contra este mal. Y precisamente quizás usted, amiga oyente que nos está escuchando, quizás usted no esté pasando por esta dificultad, pero es muy probable que usted pueda tener una amiga, pueda tener una hermana, puede tener un familiar, y es necesario que este tema se trate con la altura, con la solidez bíblica que se requiere, ¿sí? Bajo la pregunta que le hacíamos al pastor Alexander León sobre qué otro tipo de práctica él tiene razón, no herir las conciencias de las personas, pero es indudable que la mujer es más sutil a otro tipo de cadencia del pecado sexual, sobre todo en las fantasías sexuales, sobre todo con los temas de lo que escucha, del fijarse en prototipos de hombres que no corresponden por el mismo acto de la mente, de los pensamientos. Y entonces es una parte donde la mujer tiene que estar presta a estar conectada en la pureza con el Señor, en oración, en el estudio cuidadoso de las Escrituras y a evitar cualquier tipo de situación que la lleve a pensar más allá de las cosas, porque muy fácilmente se puede caer en este pecado. Otra de las situaciones que también se ven muy común es la manera como las personas tienen una doble vida, una vida en la realidad, en la comunicación directa con las personas, pero otra es en las redes sociales. Y ahí es un punto vital en que hombres y mujeres tienen que tener mucho cuidado porque la manera como se comunican en las redes sociales, los términos, las palabras, las cosas sugestivas, aún lo que se pone en la foto, aún las cosas que se publican y cómo se publican, obviamente demuestran qué tanto la persona puede estar andando en pureza y qué tanto la persona tiene la determinación de agradar a Dios a través de todo su ser. Entonces es algo en lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y como hermanos pues tenemos que estar prestos para hacer defensa y poder cultivar nuestra santidad y nuestra pureza.
Entonces, ese es el tema. Volvemos entonces con el pastor Alexander León. Mientras salía del aire, pastor estaba hablando precisamente del cuidado que se tiene que tener bajo la pregunta de cómo las mujeres de otra manera pueden caer en este pecado de la inmoralidad. Hablaba de la participación en los chats, en las conversaciones, en las redes sociales, en todo este tema de tener prototipos de hombres, de las fantasías y todo ese tipo de cosas, obviamente sin entrar en detalles sobre estos asuntos, pero que son importantísimos de tratar y del cuidado que se debe tener, ¿verdad? No sé si me escucha en este momento, pastor. Le escucho bien, hermano Franklin. Perfecto. Y, y también incluir, ¿verdad? Em, que en cuanto a la inmoralidad sexual, cualquier desviación, homosexualismo, lesbianismo, nosotros no tenemos que pensar que las iglesias están exentas de estas cosas, al ser más bien pecados de esta índole, el, la persona puede entonces esforzarse aún más en ocultar, y ocultando no se va a vencer el pecado. Tiene que ser sacado a la luz, tratado bíblicamente para poder vencer toda clase de vicios sexuales. Ujú, así es. Bueno, entonces ya yendo en la línea final del programa, es importante, pastor, hablar acerca de por qué es necesaria la pureza sexual. O sea, hemos hablado acerca de los diferentes tópicos en los cuales las iglesias hoy viven en el engaño. Pero ¿por qué es necesario mantener la pureza sexual? Una persona puede decir, no, pues yo voy a la iglesia, mire que yo diezmo, mire que yo sirvo en la iglesia, vea que yo tengo mi cónyuge, pero ¿por qué me hablan de pureza sexual? Si eso es un tema, pues, eso es una cosa íntima, es una cosa donde nadie se da cuenta. ¿Por qué es tan relevante desde el punto de vista bíblico, pastor, necesaria la pureza sexual? Mm, Los creyentes tenemos que tener bien claro que hemos sido comprados por precio, como dice 1 Corintios 6:20, dice así, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, sería algo deshonesto de nuestra parte, muy iluso pensar que las conductas sexuales impropias que van contra los estándares bíblicos no dañan este propósito de que nuestra vida debe ser para glorificar al Señor, tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu, es decir, en todo nuestro ser, nuestra mente. ¿Cómo, cómo podemos decir que estamos unidos a Cristo y que, como dice la Escritura, tenemos la mente de Cristo cuando estamos siguiendo patrones del mundo? Y vuelvo a decir esto, es que antes lo que hoy se ve, ni siquiera en el mundo se toleraba y se pensaba. Antes había escándalo por ciertas conductas y pecados sexuales. Y hoy ya el mundo no se escandaliza de eso, sino más bien que celebra. Y por eso se habla hasta, digamos, en el caso del orgullo gay. ¿Cómo se puede tener orgullo de algo que antes era tan mal visto? Bueno, igual que eso está cualquier otro tipo de cosa. Personas eh, enorgulleciéndose de su forma de pensar, de su forma de vivir, que es contraria a la Escritura. Si nosotros somos verdaderamente cristianos, habrá en nosotros una conciencia despierta y un deseo de agradar a aquel que dio su vida por nosotros, porque eso es lo que dice la Escritura. Cristo nos redimió. Entonces, si Él nos redimió, quiere decir que nos rescató y que pagó un precio. Ahora nosotros no nos pertenecemos, somos de Él. Y entonces todo cristiano debe esforzarse en vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de su vida. Amén. Así es. Vamos a leer aquí finalmente algunos de los mensajes que nos hacen nuestros amigos, nuestros hermanos. Em, Arturo Londoño dice, el pecado sexual nos quita el espíritu de conquista en todas las áreas. El comentario aquí de Arturo Londoño. Frente a esto que está diciendo Pastor, la palabra de Dios dice que nos consideremos muertos al pecado, vivos para Dios.
¿Cómo entender eso desde la óptica, desde la perspectiva del pecado sexual? Pastor Alexander. Bueno, una vez más, se nos cayó la comunicación. De todas maneras, seguimos avanzando en batalla por la pureza sexual. Recuerden que este es un programa que emitimos desde Bogotá. Estamos en unión con los hermanos de Costa Rica de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos. Ya para terminar, para finalizar, debemos decir que si usted, amigo oyente, sea que usted esté luchando contra el pecado de la inmoralidad sexual o que usted tenga a alguien cercano, un amigo, un familiar que esté batallando contra estos pecados de impureza sexual, hay una salida y esa salida única es Cristo. Cualquier método que usted trate de seguir para liberarse de este pecado sexual y que no esté cimentado en la roca que es Cristo, es ineficiente, frustrante y totalmente desatinado. Solo en Cristo podemos tener la perfecta libertad porque Él es quien nos hace libre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, cualquier otro método diferente como dejar de hacer o hacer X o Y, pero que Cristo no es el fundamento, entonces es un proceso que tenderá al fracaso. Precisamente por eso, en este ministerio Liberando a los Cautivos, nosotros estamos dispuestos totalmente a apoyarlos, a orar por usted, a poder acompañarlo en esto como hermanos, como parte y miembros de la Iglesia de Cristo para poder batallar y dar las pautas bíblicas para poder vencer este mal con la motivación única y correcta. Y esa motivación única y correcta debe ser la gloria de Dios. Entonces, este es el escenario en que nos movemos. Este es el escenario en que nos movemos. Debemos estar dispuestos. Si vamos a dejar el pecado, debemos entender que no solamente hay que dejar el pecado porque es fastidioso, porque está acabando con la familia, porque está acabando con mi trabajo, sino que tenemos que tener una perspectiva clara, correcta sobre la motivación que debe ser. Y eso es para la gloria de Dios. Amén. Entonces, Pastor Alexander, para finalizar, me gustaría que usted hiciera una conclusión acerca de esto que estamos hablando, ¿sí? Sí, Quiero leer, bueno, sí, quiero leer un comentario que nos hace la hermana Jamie al respecto de lo que estamos hablando ya para concluir. Dice, considerarnos muertos al pecado, ¿sí? Que era la pregunta que le hacía antes que usted se fuera del aire. Considerarnos muertos al pecado significaría mortificar nuestras luchas por los pecados que creemos ocultos, y estos pecados sexuales deberían ser llevados también a la cruz de Cristo para encontrar salida y encontrar libertad, la verdadera libertad dice que viene del Señor mismo. Eso era frente a la pregunta de qué consideraba usted, Pastor Alexander, cuando hablamos de considerarnos muertos al pecado, pero vivo para con Dios. ¿Cómo se ve este pasaje frente al pecado sexual? bueno, eso tiene que ser real en nuestra vida diaria, no solo con respecto a este pecado, sino con respecto a todos. Pero yo quisiera, por si se vuelve a cortar, hermano, dar un comentario para enfatizar cuál es el centro del asunto. Si nosotros leemos el Evangelio de Juan capítulo 8, a partir del versículo 31, dice, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vemos que uno de los problemas es este. Esos judíos decían haber creído en Cristo,
Cristo, no por decir que ellos que creían en Él los dio ya por cristianos. Les dijo, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas de las situaciones que se dan todavía es porque precisamente las personas no han conocido verdaderamente la verdad, no han conocido a Cristo, entonces no pueden ser libres. Otros no han conocido la verdad como debería, porque Dios no miente. Y aquí dice que la verdad nos liberta. Entonces, o no has conocido la verdad que liberta, o no la has conocido como deberíamos, porque la verdad tiene que darme libertad de maneras equivocadas de pensar, de maneras equivocadas de reaccionar, de maneras equivocadas de vivir. Y Cristo mismo es la verdad. Entonces, entre más y más conozcamos a Cristo, más libres seremos de todas esas cosas. Entre más le conozcamos a Él, ese es el centro de todo, conocerle a Él. Perfectamente. Muy bien, como lo está comunicando el pastor, conocer a Cristo. Uno no puede pretender vivir en pureza y en santidad si no conoce uno la fuente de pureza y santidad, que es Cristo mismo. Arturo Londoño, sí alcanzamos a escucharlo, pastor. Arturo Londoño dice, determinarnos, esa es la palabra. Si me determino a morir a diario, puedo ser libre. Es una lucha diaria, pero al final el Señor nos da la victoria. Y saber a quién verdaderamente le sirvo, a Dios o a las tinieblas. Muy bien, Arturo. Tenemos que tener esa determinación precisamente, pero esa determinación basada en la confianza y en el deleite de Cristo. Solo en Cristo podemos vencer este y cualquier otro pecado. Bueno, se nos está agotando el tiempo, Pastor Alexander. Sabemos que está nuevamente. Queremos despedirnos, darle las gracias al Señor por tenernos una vez más en este espacio que es tan importante, un espacio determinante para la iglesia de Cristo en este tiempos del pecado. Pero el Señor nos da la salida y nos ha dado el Señor estos medios de gracia para poder avanzar en la santidad y en la pureza. Así que gracias a cada uno de los oyentes por su participación, por sus comentarios. Esperamos poder estar otra vez al aire el próximo martes dentro de 15 días en este programa Batalla por la Pureza Sexual. Pastor Alexander, nos estamos despidiendo entonces. Muchas gracias a usted por su participación y por el tiempo y por el espacio que nos ha brindado en esta noche. Muchas gracias, hermano. Fue un placer participar con ustedes. Dios los bendiga. Hasta luego. Bueno, amigos oyentes, nos escuchamos dentro de 15 días, como lo acabo de decir, Batalla por la Pureza Sexual. Una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Dios los bendiga.